iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Entonces, esto es Juan 16:30. Si se acuerdan, en la sección anterior, en el parrafito anterior, habíamos estado hablando de la sanidad del paralítico, del débil, del enfermo en el estanque de Bethesda, y esto inmediatamente levanta una controversia, ¿no? Y en esta porción hay algo a lo que Jesús está haciendo alusión, y es la muerte, ¿sí? Hay algo que todos tenemos seguro en la vida, y es que todos vamos a morir, todos. En el libro de la ladrona de libros, no sé si han visto la película o leído el libro, me gusta mucho, pero la película y el libro lo narra la muerte, y empieza con una frase que dice: si algo me distingue es que soy imparcial, ¿sí? Si algo distingue la muerte es que es imparcial, les llega a todos. Y no sé si tú te has preguntado cómo será cuando nos muramos. ¿Cómo será? No sé, cierras los ojos y se ve todo negro y luego como que inmediatamente después los abres y ya estás en otro lado. ¿O será que cierras los ojos y luego como que te quedas en pausa y luego de repente los abres y ya están todos resucitados? No sé. ¿Qué se sentirá estar muerto? No tengo ni la menor idea, yo sí me lo he preguntado. Pero en nuestra cultura existen básicamente dos respuestas ante la pregunta de qué hay después de la muerte. ¿Sí? Cuando preguntamos qué hay después de la muerte, generalmente hay dos respuestas. ¿Sí? La primera, y que la verdad cada vez he escuchado más y más, es que no hay nada. ¿Sí? Que cuando morimos no hay absolutamente nada, todo se pone negro, todo se pone oscuro y ya no quedó nada. ¿Sí? Entonces todo lo que tenemos es esta vida y por lo tanto debemos vivirla al máximo, debemos disfrutar, hacer todo lo que queramos, no dejar que nadie nos diga ni nos juzgue. ¿Sí? Al final de cuentas, para estas personas, nuestra vida es todo. Cierras los ojos y se acabó. No eres nada, no vas a ningún lado, no hay nada. ¿Sí? La segunda respuesta es que efectivamente hay algo después de la muerte. ¿Sí? La mayoría de las religiones tienen un tipo de cielo y un tipo de infierno. ¿Sí? 4 de las 5 principales religiones del mundo concuerdan en que el criterio para saber a cuál vas, si a infierno o a cielo, son tus obras. Si has hecho obras buenas, vas al cielo. Y si has hecho obras malas, vas al infierno. O el equivalente en cada uno, ¿no? Independientemente de la opción que tú y yo creamos o cualquier persona pueda creer, lo seguro es que la muerte llega, siempre. Y entonces eso hace de las palabras de Jesús aquí algo que es de suma importancia para todos los hombres. En esta porción Jesús afirma que sí hay algo después de la vida, que todo lo que hacemos en esta vida tiene un efecto en lo que hay después de la muerte, pero que hay una decisión crucial, hay una decisión que lo cambia todo, ¿sí? Y entonces vamos a ver esta porción en 3 puntos, que es Jesús mismo quien nos lo divide así. El primero, vamos a ver que el Padre y el Hijo son iguales. El Padre y el Hijo son iguales. El Padre y el Hijo, es decir, Dios y Jesús. En segundo lugar, vamos a ver que el Hijo es quien da vida y juzga. El Hijo es quien da vida y juzga. Y en tercer lugar, y en realidad el énfasis de este pasaje es que nadie vive para esta vida. Nadie vive para esta vida. Entonces volvamos al pasaje en Juan. Los primeros 3 versículos, ¿sí? 16, 17 y 18, funcionan como introducción al discurso de Jesús y nos muestran 2 cosas importantes. ¿Sí? Aquí hay como un parteaguas en el Evangelio de Juan, ¿sí? En primer lugar, se nos muestra aquí que Jesús pasa de ser alguien investigado a ser alguien perseguido, ¿sí? Si te acuerdas, nos habíamos topado con los judíos antes, pero siempre era una cuestión de investigar quién es Jesús, qué está haciendo Jesús, ¿sí? Y si debemos o no cuidarnos de él. Pero aquí eso cambia, ya no están queriendo investigar, sino que ahora lo están buscando para matarlo, ¿sí? Jesús pasa de ser alguien investigado a ser alguien perseguido, ¿sí? Y en segundo lugar, nos enseña que los judíos entendieron lo que Jesús quería decir. Llamar a Dios mi Padre implicaba que Jesús era igual que el Padre en naturaleza, ¿sí? Para ese tiempo los judíos podían llamar a Dios su Padre de manera colectiva, es decir, Dios es nuestro Padre, ¿sí? En el sentido de que Él nos adoptó como un pueblo. Pero decir Dios es mi Padre implica que es igual a. ¿Por qué? Porque uno siempre engendra algo igual a Él. Los humanos dan a luz
humanos. ¿Sí? Los perritos dan a luz perritos, los gatitos dan perritos, los árboles dan árboles. ¿Sí? Entonces, los gatitos dan gatitos, perdón. Los árboles dan árboles. ¿Sí? Entonces, si Dios es mi Padre, implica que soy igual en naturaleza. Y los judíos entendieron bien esto. ¿Sí? Jesús no niega la conclusión de los judíos, sino que explica. ¿Sí? Y este discurso busca explicar en qué sentido son iguales y por qué esto es relevante. ¿Sí? Y lo primero que Jesús afirma es que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta o por iniciativa propia. Esto lo vas a encontrar en los versículos 19 y 30. ¿Sí? No puede hacer nada por su cuenta o no puede hacer nada por iniciativa propia. ¿Sí? Estas dos afirmaciones están buscando hacer énfasis en la acción inseparable del Padre y el Hijo. Es decir, no significa que el Hijo no pueda hacer nada sin que le digan, sino que significa que todo lo que el Hijo hace, el Padre está haciendo. Todo lo que el Padre hace, el Hijo está haciendo. ¿Sí? El Padre y el Hijo son tan unidos que sus pensamientos y acciones son iguales. ¿Sí? Atanasio, comentando esta porción, dice: donde está el Padre, está el Hijo. Lo que el Padre hace, lo hace a través del Hijo. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús dice, somos iguales, nada de lo que yo hago, lo hago por mí mismo, lo hago solo, no ando haciendo lo que yo quiero, sino que todo lo que hago, lo hago porque Dios hace. ¿Sí? Pero también Jesús enfatiza su motivación, y si te fijas, dice que su motivación es buscar la voluntad del Padre. ¿Sí? Dice, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Sí? Eso es lo que Jesús está buscando y es lo que lo motiva a hacer todo esto. Jesús no busca su gloria ni hace lo que Él quiere. Y estas frasecitas se presentan entre nosotros como un ejemplo a seguir. Como seguidores de Jesús, también hemos sido enviados. Casi al final del Evangelio, en Juan 20, versículo 21. Juan 20, versículo 21, vamos a leer que Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Entonces tú y yo tenemos una comisión. Y esta comisión es la de no buscar nuestra propia voluntad, sino buscar la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Buscar su gloria. Y aquí entra una pregunta que yo creo que todos tenemos que responder y es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué guía mis decisiones? ¿Puedo decir realmente como Jesús, no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre? ¿O estoy yo caminando en base a mis proyectos y mis sueños y mis, no sé, tus planes? Y oro, que Dios me guíe y me dirija, pero sigo buscando lo mío. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, esto se presenta ante nosotros como un ejemplo. ¿Sí? En segundo lugar, Jesús afirma que el Padre lo ama. ¿Sí? Y debido a este amor, el Padre le ha dado al Hijo algunas cosas. ¿Sí? Primero, le ha dado tener vida. ¿Sí? Primero le ha dado tener vida. Esto lo puedes encontrar en el versículo 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Sí? Y lo puedes encontrar también al final otra vez. ¿Sí? Entonces, Dios le ha dado al Hijo tener vida. Y, obviamente por implicación, dar vida. Y es importante que tú y yo leamos esta declaración a la luz de todo lo que el Evangelio ya ha afirmado. El Padre le ha dado al Hijo tener vida en Él mismo, y la pregunta clave aquí es, ¿en qué momento le dio tener vida en Él mismo? ¿Cuándo el Padre le dio al Hijo esto? Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio ya existía, es decir, cuando todo empezó, Cristo ya existía y ya tenía vida en Él mismo. ¿Sí? Entonces esto nos dice que Jesús ha tenido vida en Él mismo desde la eternidad. Desde siempre Jesús ha tenido vida en Él mismo. ¿Sí? Y este tener vida en Él mismo es lo que también le permite a Jesús, como Él mismo declara, dar vida a quien Él quiere. ¿Sí? Entonces esto es lo primero. ¿Sí? El Padre le ha dado al Hijo tener vida. En segundo, el Padre le ha dado al Hijo todo juicio. Si te fijas, dice, ni aun el Padre juzga, sino que el juicio se lo ha dado al Hijo.
Es Jesús quien va a juzgar a todos los hombres. Y en esta cuestión, en este punto del juicio, se nos da una razón, un motivo y un criterio. Una razón por la que Jesús va a juzgar, ¿sí? Un propósito, una motivación por la que va a juzgar, y un criterio sobre el cual va a juzgar, ¿sí? Entonces, primero una razón, ¿sí? Y esta razón es que Jesús es el Hijo del Hombre, ¿sí? Si te acuerdas, ya hemos pasado por esta parte del Hijo del Hombre. ¿Sí? En el versículo 27 dice Jesús, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Ya hemos pasado por aquí hablando de que la mayoría de los títulos que se le atribuían a Jesús tenían muchas connotaciones ya entre ellos. Si Jesús decía yo soy el Cristo, toda la gente judía ya tenía una idea de quién o cómo debía verse el Cristo, ¿sí? Si Jesús decía soy el rey anunciado de la línea de David, toda la gente ya tenía una idea de cómo debía verse el rey David. Pero cuando Jesús decía soy el Hijo del Hombre, ese era un título que estaba vacío en la mente de las personas. Jesús lo podía llenar. ¿De dónde sale este título? Sale de Daniel 7. ¿Sí? En Daniel 7, versículos 13 y 14, Daniel tiene una visión, y esto es lo que Daniel narra. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre. Y está diciendo Daniel, entonces veía yo a alguien como un ser humano. Eso es un hijo de hombre, un ser humano. Y este ser humano se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y a este hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, este título del Hijo del Hombre implica que Jesús tiene todas las prerrogativas divinas. Si te fijas, dice que Jesús tiene dominio eterno, que tiene gloria de todo pueblo, nación y lengua, y que tiene un reino que no será destruido. Estas cosas pertenecen solo a Dios, y sin embargo aquí son entregadas a este Hijo del Hombre, ¿sí? A alguien que es a todas vistas un ser humano. Y esto es lo que también implica que Jesús pertenece a la humanidad y ha caminado donde los hombres han caminado, ¿sí? El Hijo de Hombre, o este título de Hijo de Hombre, une estas dos cuestiones, ¿sí? Jesús es hombre, pero también es Dios, ¿sí? Y es esta combinación la razón por la que Jesús es el juez de toda la humanidad. Como Dios puede juzgar, y como hombre caminó por donde tú y yo caminamos, ¿sí? No vamos a poder decirle, es que estuvo bien difícil, tú no sabes. No, sí sabe. Caminó donde mismo que nosotros. Y esa es la razón por la que Jesús va a juzgar a todos los hombres. Después se nos da un motivo, ¿sí? Y el motivo es que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y esto tiene una implicación inmediata que Jesús hace explícita. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Si no hay vuelta de hoja, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, rechazar a Jesús como Dios mismo, como el único camino al Dios verdadero, significa rechazar a Dios mismo. Cualquier religión que predique un Jesús que no es Dios, que predique un Jesús que no cuadre con esta descripción de Jesús aquí en Juan 5, no está honrando al Hijo, y por defecto no está honrando a Dios. No importa si tenemos fe, devoción, pasión por Dios, si no creemos en Jesús como el Hijo de Dios, entonces no estamos honrando a Dios, ¿sí? No importa si sabemos cosas de la Biblia y oramos y le damos gracias a Dios y decimos Dios es bueno, y empezamos cada día con una frase o un versículo en Facebook de gracias Dios por este día, y mandamos el piolín en WhatsApp. No importa si hacemos todo eso, si tú y yo no estamos honrando a Cristo, eso no significa nada, no sirve de nada, ¿sí? Porque Jesús está claramente diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, ¿sí? Y en tercer lugar se nos da un criterio, es decir, ¿cómo es que Jesús va a juzgarnos? ¿Cómo es que Jesús va a recibir a todos los hombres y luego va a decir, sí, no, sí, vive, muere? ¿Cómo va a decir eso? ¿Sí?
Y Jesús mismo dice, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Esta misma idea la encontramos en Apocalipsis 20, versículo 13. Apocalipsis 20, versículo 13. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, todos los hombres vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Todas las personas en este mundo vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Seas o no seas creyente, vas a llegar ahí y vas a presentar, o vamos a llegar ahí y vamos a presentar nuestras obras. Y son nuestras obras las que van a hablar. ¿Sí? Y aquí, yo creo que muchos dicen, no, pues ya le hice, ya me salvé. ¿Sí? Soy bueno, no soy malo. O hay gente peor que yo, ya me salvé. Pero esto nos lleva al tercer punto, que como te dije, es el énfasis de este pasaje. ¿Sí? Nadie vive para esta vida. Hamilton dice, el hombre no está destinado a una existencia minúscula y momentánea, sino a un cuerpo resucitado que estará perfectamente hecho para disfrutar de los nuevos cielos y la nueva tierra, o para soportar la terrible y eterna ira de Dios. Es decir, nuestro destino final no es la nada. Todos los hombres estamos aquí destinados a un cuerpo eterno. Y ese cuerpo va a estar perfectamente adecuado para una de dos cosas: los nuevos cielos y la nueva tierra, el deleite de la presencia de Dios, o la terrible y eterna ira de Dios. Todos los hombres vamos hacia allá. Y entonces todo lo que hacemos en esta vida tiene una repercusión para la que realmente importa, porque esta vida en realidad es momentánea. ¿Sí? ¿Cuánto te gusta que viva la gente en promedio hoy? ¿70 años? ¿80 años? ¿Cuánto es para todo lo que la historia del mundo tiene? Nada. 80 años son nada. Pero después, cuando cierres tus ojos, empieza ahora sí la vida, la de veras. La vida que dura para siempre. ¿Sí? Todos los hombres van a vivir para siempre. Todos vamos a vivir para siempre. El punto aquí es, ¿dónde vamos a pasar ese para siempre? Y entonces, si Jesús dice que seremos juzgados según nuestras obras, la pregunta inmediata que todos nos haríamos, o que todos en nuestra mente lo ocurre, es, pues, ponle un estándar, ¿no? Échame una regla. ¿Qué tan buenas tienen que ser mis obras? O dime un número. ¿Cuántas buenas obras necesito? ¿Sí? Para saber qué tengo que hacer. ¿Sí? Y el problema es que estas preguntas son las preguntas incorrectas. ¿Sí? La mayoría de las religiones, de las 4 principales religiones, 3 afirman que necesitas juntar, de alguna forma que nadie sabe, suficientes buenas obras para poder llegar al cielo. ¿Cuántas son suficientes? Lo sabrás cuando llegues allá. Es como que júntale y pues a ver si llegas, a ver si te alcanza, ¿no? Nadie sabe cuánto es suficiente. Pero este no es la pregunta correcta. En Romanos 3, versículos 9 al 12, Pablo dice, todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Todos están bajo el poder del pecado. Pues las Escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces esto nos presenta, o se presenta ante nosotros como una declaración definitiva. ¿Sí? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si tú vas a decir, es que yo sí soy bueno, es que yo sí hago lo bueno, de entrada ya estás contradiciendo la misma palabra de Dios. ¿Sí? Entonces estás queriendo medir lo bueno por ti mismo y no va a ser suficiente. Cuando estaba leyendo de esto, pensaba, ¿cuántas veces nosotros hemos rechazado un trabajo? En mi caso, que estoy en la escuela, muchas veces les pido a los muchachos, bueno, vas a traer una tarea,
escrita a mano y le pones una portada y en la portada le pones el nombre del trabajo y luego pones el nombre del maestro y pones así la fecha y luego llegan los muchachos con su trabajo y su trabajo es una hoja de máquina que se desmanchó de chile colorado y luego le echaron la mochila así y está toda arrugada y luego está con una letra que no le entiendes, no sabes qué dice, o sea, no se puede leer y lo agarras y dices, ¿esto qué? O sea, ¿cómo me vas a entregar ese trabajo? ¿En base a qué lo estoy midiendo? ¿Cuál es mi criterio para medir eso? Un trabajo bien hecho, ¿sí? ¿Un trabajo bien hecho de quién? Pues seguramente mío. Yo pienso, yo no lo hubiera hecho así. O sea, es un trabajo, yo lo hubiera hecho en limpio, yo lo hubiera hecho bonito, yo lo hubiera hecho así, y o sea, por lo menos presentable. ¿Sí? Ahora, yo estoy muy chafo para hacer trabajos de esos. Y aparte soy pecador. Si Dios va a juzgar nuestras obras en base a su propio estándar, y Él es completamente santo y completamente perfecto, ¿qué tan buenas crees que deban de ser tus obras? Completamente santas y completamente perfectas, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a la pregunta real. La pregunta real no es cuántas buenas obras, sino cómo puedo hacer obras que Dios considere buenas. ¿Cómo puedo hacer obras que Dios considere buenas? Y si Dios es completamente perfecto y completamente santo, ¿cómo voy a hacer yo para darle a algo y Él diga, esta es una buena obra? ¿Qué voy a hacer? Esa es realmente la pregunta. ¿Sí? Este pasaje en Juan está estructurado de manera que es el versículo 24, el que queda en el centro. Lo que tenemos aquí en Juan 5 es un quiasmo, se le llama quiasmo. Empieza en el versículo 19 y termina en el versículo 30. ¿Qué es un quiasmo? Un quiasmo es una estructura literaria que repite temas. Entonces, si te fijas, versículo 19 y versículo 30 repiten la misma idea. El Hijo no puede hacer nada por él mismo. No puede hacer nada por iniciativa propia. Misma idea. Y luego avanzamos y Jesús empieza a hablar de vida, juicio y honor. Y lo mismo al final. Y el versículo que queda en el centro, así justo en el centro, es el versículo 24. ¿Sí? Y el versículo 24, si me acompañas en tu Biblia, dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ese es el centro de este pasaje. ¿Sí? El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿sí? Ese es el que no viene a condenación, sino que tiene vida. El que oye las palabras de Cristo, es decir, las palabras escritas aquí, y las cree, y ya hablamos de creer, es decir, las conoce y vive conforme a ellas. Este es el que tiene vida, ¿sí? No importa, de nuevo, no importa que tú y yo digamos o mencionemos mucho a Dios. He conocido a personas que para todo dicen, mi Padre Dios, no, mi Padre Dios, no, si mi Padre Dios quiere, no, mi Padre Dios. Es irrelevante, o sea, es irrelevante que digas Dios 1000 veces en tu día, si finalmente no conoces y vives conforme a las palabras que están escritas en la palabra, en la Biblia. Si no las conozco y vivo conforme a ellas, es irrelevante cuántos piolines mandes y a cuánta gente le des limosna y cuántas veces vayas a la iglesia, y es totalmente irrelevante, ¿sí? Entonces, ¿seremos juzgados conforme a las obras o conforme a lo que creemos? Porque te fijas que aquí se crea como una ¿qué está pasando, no? Jesús dice, los que hicieron lo bueno, resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, resurrección de juicio. Pero dice también, el que cree en mí, el que oye y cree, tiene vida. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la real? ¿Cómo vamos a ser juzgados? Y la respuesta es ambas. Seremos juzgados con base en ambas. ¿Cómo? Romanos 3 de nuevo, después de que Pablo declara que no hay quien haga lo bueno. Dice, no hay nadie, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Pablo continúa en los versículos 21 y 22 y dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo.
Entonces, si te fijas, el problema atrás, en Romanos 3, es que en realidad todos nos hemos ido por mal camino, todos por igual nos hemos pervertido y no podemos hacer buenas obras. Pero una vez que somos justos, una vez que Dios nos hace justos, entonces podemos hacer buenas obras. ¿Sí? Porque nuestra naturaleza ahora es justa. ¿Sí? Nuestra naturaleza ahora es justificada. Esto embona perfectamente bien y bonito y hermoso con las palabras de Jesús hablando del árbol. El árbol bueno da fruto bueno. Y la pregunta en esa parábola, igual que aquí, es: ¿cómo puedo ser un árbol bueno? O sea, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? La misma pregunta que hace Nicodemo desesperado: ¿cómo puedo nacer de nuevo? O sea, me estás pidiendo que entre de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Sí. Y este es el mensaje del Evangelio: que hay una eternidad y hay un juicio que nos espera a todos los hombres. Y que hay solo una forma en que podemos librarnos de la condenación eterna: creyendo en la obra de Jesús en la cruz. Creyendo en la obra de Jesús en la cruz. Si tú y yo decimos que después de esta vida no hay nada, que vamos a desaparecer simplemente, a desfumarnos como si ya nada importa, en realidad esta vida no tiene sentido. Si venimos del azar y vamos a la nada, ¿qué sentido tiene vivir? Ninguno. Todos aquí hemos sufrido, todos aquí hemos pasado por momentos difíciles y de llorar y desesperarte. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene todo eso si al final de mi vida todo va... Ni me voy a acordar, es más, ni voy a existir, no voy a estar? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Y si todos los hombres vamos a terminar en la nada, no tiene ningún sentido respetar la vida humana, porque viene de la nada y va a la nada. No tiene ningún sentido hablar de moral y de ética, porque venimos de la nada y vamos a la nada. No tiene ningún sentido. En cambio, si decimos hay una eternidad, y en realidad todos los hombres hemos sido creados para esa eternidad, entonces eso le da un significado nuevo a todo lo que hacemos. Y por eso te dije que este último punto se llamaba nadie vive para esta vida. ¿Por qué? Porque en realidad todos estamos aquí, los años que duremos, viviendo para la que sigue. ¿Sí? Vivimos esta vida para la vida que sigue. Porque lo que hagamos en esta vida tiene efectos en la que sigue, en la que de veras importa, en la que realmente va a durar, en la vida para siempre. Y entonces la pregunta que tú y yo debemos de hacernos es: ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Sí? Una vez que hemos venido a Cristo y hemos sido hechos justos, el fruto de esta justificación son las buenas obras. Y entonces aquí entra algo que debemos de entender. Son dos pasos que tienen un orden específico. No hago buenas obras y después vengo a Cristo. Es totalmente imposible. No puedo hacer buenas obras antes de venir a Cristo. ¿Sí? Primero vengo a Cristo, pero una vez en Cristo hago buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras en Cristo? Buenas obras en Cristo es vivir conforme a lo que la palabra dice. Si te fijaste en Romanos, dice: Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Pablo está siendo enfático y tajante. Somos justificados ante Él por nuestra fe, pero el resultado de esa fe es una forma de vida que concuerda con esa fe. Por eso cuando tú y yo lleguemos al juicio, lo que va a hablar son nuestras obras. No vas a decir: no, yo sí creí, o sea, de verdad que sí creí, te lo prometo que sí creí, y luego van a sacar tus obras, y tus obras van a decir: sí creyó, no creyó. Y lo que tú y yo podamos afirmar: no, de veras que sí creí, va a valer nada. Lo que realmente va a ser pesado son tus obras. Nuestras obras van a ser pesadas. Tus obras concuerdan con lo que dices que crees.
Y entonces la pregunta para todos los que estamos aquí hoy en la iglesia es, ¿concuerdan mis obras con lo que digo creer? Y esa es la pregunta para nosotros aquí ahorita, porque creo que todos hemos dado el primer paso, que es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Sí. Pero si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, entonces nuestra vida tiene que tener una evidencia de eso. Si no hay esa evidencia, hay algo que hacer. Regresa al paso 1, ¿no? Y regresa al paso 1 varias veces o las veces que sean necesarias. Pero si no has dado el paso 1, ese es el primer paso. Por eso se llama paso 1, ¿no? Sí. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Poner nuestra fe en Cristo Jesús. De nada sirve que hagas obras que tú creas que son buenas sin haber puesto tu fe en Cristo. La Biblia es clara y dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Que aquí es un trapo de inmundicia. En ese contexto en Isaías era algo que te contaminaba, ¿sí? Era algo que te contaminaba, te hacía totalmente impuro, indigno de entrar ante la presencia de Dios, de relacionarte con Él. Entonces imagínate que tú le vas a ir a ofrecer a Dios, esta es mi buena obra, y tu buena obra en realidad es algo que es impuro, sucio, contaminante, que Dios rechaza y desprecia, ¿sí? ¿Va a valer algo? Absolutamente nada. Lo primero es poner nuestra fe en Cristo, y al poner nuestra fe en Cristo damos buen fruto. Otra vez James Hamilton dice: la resurrección para vida es dada a aquellos que son justificados a través de la fe. El fundamento de su justificación es la obra de Cristo. Ese es el fundamento. El fundamento de su justificación es la obra de Cristo. Pero la evidencia de que son salvados, justificados, nacidos de nuevo, hijos adoptivos de Dios, es que hacen buenas obras. Es que hacen buenas obras. Y hay un versículo que siempre me hacía así como que, ¿esto qué quiere decir? No le entiendo, no sé de qué está hablando. Y me gustaría que me acompañaras ahí mismo en Juan. Regrésate a Juan 3. Está cerquita del versículo que todo el mundo no sabemos. En Juan 3, versículo 19. Dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y entonces conecta esto, ¿sí? El que practica la verdad es el mismo que hace o que realiza acciones en Dios, ¿sí? Y hay solo una forma de hacer cosas en Dios. ¿Cómo? A través de Cristo. No hay otro. Si nuestras obras han de ser calificadas como buenas, deben de ser hechas en Dios. Y solo hay una forma para eso: a través de la fe en Cristo Jesús. La pregunta que nos concierne a todos es: ¿qué dirán nuestras obras cuando estemos en el juicio? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Esa es la pregunta que nos concierne a todos. ¿Qué dirán nuestras obras?